La Constitución Política de 1991 consagró como derechos fundamentales el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad de autodeterminación, libertad de asociación, dignidad humana, en fin. Y por lo tanto, entonces, con base en estos postulados, se esperaría que cualquier sector, así sea catalogado como minoritario, se les sean reconocidos derechos en igualdad de condiciones que tienen demás sectores que, digámoslo así, se asemejan de manera analógica a este. Y estoy hablando en este caso en particular de los derechos de las parejas homoparentales o que la Corte también en muchas sentencias llama parejas del mismo sexo. No obstante esto, se esperaría que se aplicara de manera inmediata y total, pues lastimosamente en un principio la Corte Constitucional fue muy reacia a reconocer derechos a las parejas homoparentales en igualdad de condiciones a derechos que tendrían las parejas heterosexuales. Estoy hablando en este caso de derechos de los cónyuges o derechos de los compañeros permanentes, que en su momento, pues recordemos con la Ley 54 de 1990, solamente podrían ser hombre y mujer. Entonces, a continuación, yo les voy a exponer el avance jurisprudencial en materia de derecho de personas, o más bien de parejas del mismo sexo, o parentales si le quieren llamar así. No obstante, primero tengo que hacer mención a que la homosexualidad en Colombia fue considerada incluso en tiempos remotos como un delito. El Código Penal de 1890, en el artículo 419, eh, establecía esto como una pena, como un delito con pena privativa de la libertad y, y también el Código Penal de 1937 así lo establecía. Y esta situación marcó mucho el- la regulación normativa sobre las personas homosexuales porque siempre fueron vistas, no solamente socialmente desde un punto de vista, digámoslo así, excluyente, sino también que a nivel legislativo nunca se les reconocieron derechos y, y al tiempo pues también hay que tener en consideración que inclusive fueron marginados. Entonces, en principio ya pedía la Constitución de 1991, que incluso pues voy a repetir ese tema que es tan importante, eleva la categoría de derechos fundamentales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de autodeterminación como fundantes de lo que llamamos la dignidad humana. Eh, Se empezaron a demandar las diferentes leyes que solamente reconocían derechos a los cónyuges o los compañeros permanentes cuando eran de diferente sexo, a efectos de que esos derechos le fueran reconocidos en las mismas condiciones a las parejas del mismo sexo. Y en un principio podemos decir que la Corte fue muy reacia a reconocer esos derechos. De lo primero que les voy a mostrar es tipos de sentencias que no le reconocieron derechos y las fundamentaciones que en ese momento tenía la Corte para negarlos. Después hablaré de la sentencia Ito, que es la sentencia que marca, digámoslo así, un punto de quiebre en el cual ya, a partir del cual ya la Corte Constitucional empezó a reconocer derechos, que fue la sentencia C075 de 2007, y ya de ahí en adelante ya sin entrar en el análisis de todos los derechos que a nivel jurisprudencial se le han ido reconociendo insisto, las parejas homoparentales. Entonces, miremos como, por ejemplo, la sentencia C098 del año 1996, o sea, muy recientemente expedida la Constitución de 1991, no reconoció el derecho a ser catalogados como compañeros permanentes. En ese momento, entonces, lo primero que se hizo fue, eh, básicamente, demandar la inexequibilidad
del artículo primero de la Ley 54 de 1990, solicitándole a la Corte entonces que en igualdad de condiciones las se considerara también como compañeros permanentes a los miembros de la pareja homoparental. Y entonces la Corte en ese momento se lo negó y básicamente dice que el alcance de la definición legal de un marital de hecho reivindica y protege un grupo anteriormente discriminado, pero que no crea un privilegio que resulte constitucionalmente censurable. Entonces dijo la Corte en su momento que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, que los derechos patrimoniales que la ley reconoce a quienes conforman la unión marital de hecho responden a una concepción de equidad en la distribución de beneficios y cargas que de ella se derivan. A cada miembro se reconoce lo que en justicia le pertenece y que el hecho de que la misma regla no se aplique a las uniones homosexuales no permite considerar que se haya consagrado un privilegio odioso. Es decir, en ese caso entonces lo que dijo que era que básicamente no reconocerle el estatus de compañero permanente a las parejas, a los miembros de las parejas homosexuales, eso no generaba ningún tratamiento desigual, digámoslo así. Entonces, en ese momento, año 1996, no le reconoció el derecho, así como tampoco en el año 2001 le reconoció el derecho a ser beneficiarios en salud. Recuerde como beneficiarios de salud usted puede afiliar a su cónyuge o su compañero permanente. Entonces, lo que se demandó en este momento fue la, digamos así, inexequibilidad de la norma que solamente permitía que usted afiliara a, a su cónyuge o compañero permanente que fuera de diferente sexo. Y en ese momento histórico, entonces también la Corte Constitucional les negó ese derecho, indicando que el juicio que hace el juez constitucional sobre los criterios de valoración definidos por el legislador debe tener en cuenta el contexto específico del problema de la distribución respectivo. Eso significa, dice la Corte, que la decisión legislativa de no incluir determinados grupos sociales históricamente marginados, en este caso los homosexuales, la afiliación como beneficiarios de su pareja dentro del régimen contributivo de seguridad social en salud, no necesariamente comporta una vulneración del derecho a la igualdad. O sea, se ratificó prácticamente lo que ha hecho en sentencia que ahorita anteriormente les mencioné, y básicamente entonces decía que el hecho de que usted, una pareja del mismo sexo no pudiera ser afiliada como beneficiario del sistema de seguridad social del cotizante, eso no era una vulneración al derecho a la igualdad en comparación pues con lo que sí se permitía para los cónyuges y compañeros permanentes heterosexuales. Entonces se ratificó la Corte en ese momento y a través de la sentencia SU 623 del año 2001, una sentencia unificadora de un montón de sentencias de tutela que se venían negando, venían negando y venían negando ese tipo de derecho. Entonces lo que hizo la Corte en ese momento fue unificar todos esos criterios que tenían en las sentencias de revisión de tutela y determinar prácticamente por sentado, dejar por sentado de que no tenían derecho las parejas homosexuales a ser beneficiarios del sistema de seguridad en salud. Y en el año 2001 también, a través de la sentencia constitucional 814, no se reconoció, no se le reconoció el derecho a adoptar. Dijo la Corte que la voluntad explícita del constituyente fue determinar la protección especial aquí lo del segundo parágrafo del artículo 42 de la Constitución para aquellas familias constituidas a partir de la unión matrimonial o de la unión libre entre un hombre y una mujer. Y que esa expresión contenida en el artículo 42 se vincula solamente a la familia heterosexual. Incluso reiteró pues sus decisiones donde decía que a similar conclusión había antes llegado a esa corporación cuando con ocasión de la demanda en contra del artículo primero de la 54 del 90 que ahorita les expuse, definido que el constituyente se había referido a la protección de la familia, pero formada por parejas de diferente sexo. Entonces se ratificó nuevamente a la Corte, vuelve a lo mismo, siempre negándole derechos a las parejas homosexuales. Hasta que por fin apareció una sentencia, que es la sentencia Hito, porque es la que a partir de ella cambia de rumbo la concepción de la Corte, y fue la sentencia, como les dije, la sentencia C075 de 2007. En ese momento lo que se le solicitó a la Corte, entre otras consideraciones, pero lo más especial aquí fue lo siguiente, fue que declarara inexequible los artículos
propias de la Ley 54 de 1990, que solamente permitía a las parejas heterosexuales en unión marital de hecho formar sociedad patrimonial. Entonces, después de un análisis muy exhaustivo sobre derechos de igualdad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, insisto, libertad de autodeterminación, dignidad humana, en fin, la Corte terminó por reconocer el derecho a parejas homosexuales a formar una sociedad patrimonial siempre y cuando cumplieran los mismos requisitos que se exige para las parejas heterosexuales tener una unión marital de hecho. Es decir, que la pareja homosexual, entre hombre y hombre o entre mujer y mujer, formen una comunidad de vida permanente y singular y que no estén casados entre sí. Obviamente, pues en el momento histórico no se les permitía contraer matrimonio. Entonces, lo que básicamente expuso la Corte, esto es lo más importante a rescatar acá, fue que, abro comillas, la ausencia de protección en el ámbito patrimonial para pareja homosexual resulta lesiva de la dignidad de la persona humana, que es contraria al libre desarrollo de la personalidad y por ende lo que comporta es una forma de discriminación que está prohibida enteramente por la Constitución. Entonces mire cómo cambia aquí la manera de pensar de la Corte. Obviamente lo que uno se imagina es que ya habían unos magistrados, no habían cambiado los magistrados, de pronto tenían una concepción más abierta de estos, en fin. Y lo que terminaron por decir es que en verdad reconocerle el derecho a formar sociedad patrimonial solamente a parejas heterosexuales era un trato discriminatorio frente a parejas homosexuales y por lo tanto era tentatorio contra la dignidad humana. Entonces aquí cambió todo y gracias a esta sentencia podemos decir que ya se vino un montón de muchas sentencias que en definitiva terminaron con reconociéndole un sinnúmero de derechos que a continuación ya vamos a poner a exponer a las parejas homosexuales. Por ejemplo, entonces tenemos la sentencia de ese mismo año, la 811, sentencia de constitucionalidad, que lo que hizo fue ya ahí sí reconocer el derecho a ser afiliado como beneficiario al sistema de seguridad social en salud. De lo que había negado añitos atrás, en el 2001, ya 6 años después, ya hubo un viraje completo y ya sí le reconoció el derecho a ser beneficiarios en salud. Pero lo que más me interesa aquí es mostrarles cuál era el fundamento de la Corte. Dice que a juicio de la vista fiscal, es decir, de la Corte, se requiere que el Estado adopte acciones afirmativas de protección para grupos socialmente y tradicionalmente discriminados, en aras de qué? De garantizar la plena aplicación del principio de la igualdad. Dice que el mantenimiento del orden justo y de la paz social se alcanza en la medida en que se garantice la vigencia del respeto por algo muy importante, la libre opción sexual. Asegura también que al ser la orientación sexual un estatus que está protegido por la Constitución contra toda forma de discriminación, tal como lo expone el organismo de instrumentos internacionales, la incorporación de dicho componente social demuestra una evolución de la conciencia social. O sea que aquí lo que está haciendo la Corte es decir que el derecho tiene que ser dinámico, es decir, el derecho se tiene que articular a las nuevas realidades sociales, solucionar problemáticas sociales actuales. Entonces, que en ese orden de ideas, así como el derecho en general se tiene que dinamizar y acoplar, el derecho de familia también. Y por lo tanto, a las parejas del mismo sexo se les dio el derecho en esta sentencia a ser beneficiarias de salud, es decir, a ser afiliadas como beneficiarios en el sistema de seguridad social en salud. Entonces, miren cómo ha cambiado. Mientras que 6 años atrás la Corte ha dicho que eso no era un trato discriminatorio, aquí lo está diciendo que sí es un trato discriminatorio y sobre todo que se ilusiona a organismos y instrumentos internacionales que exigen un tratamiento incluyente, igualitario. Ya en el 2008, el año siguiente, se expide la sentencia C-336 que reconoce el derecho a ser beneficiario también, pero a la pensión de sobrevivencia, declarando entonces la exigibilidad condicional de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, que solamente permitía que fuera sobre beneficiario de pensión de sobreviviente el cónyuge de la cónyuge o el compañero permanente pero de diferente sexo. Entonces, en ese orden de ideas, dice la Corte, como para mostrarles el avance, que con el fin de remover el trato discriminatorio hacia las parejas homosexuales, o sea, que reconoce que había un trato
legal discriminatorio en cuanto al beneficio de la pensión de sobrevivientes, la protección otorgada a los compañeros y compañeras permanentes de parejas heterosexuales debe ser aplicada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas homosexuales, por cuanto no existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar un trato desigual al que vienen siendo sometidas esas personas, que en ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de opción sexual han decidido conformar una pareja con una persona de su mismo género. Entonces aquí algo muy importante, y es que aquí la Corte empezó a decir que se tienen que considerar, se les llame también como compañeros permanentes. Un avance significativo con esta sentencia. También en el 2008 se profiere la sentencia C-798 que autoriza la penalización por inasistencia alimentaria a quien a la pareja del mismo sexo, declarando entonces inexequible la expresión únicamente, estipula en el artículo primero de la ley 1182 de 2007 cuando habla de únicamente al cónyuge o compañero permanente de diferente sexo. Entonces, en este orden de ideas, lo que hace la Corte implícitamente es manifestar que las parejas eh, homosexuales tenían o tienen derecho alimentario y que faltara ese derecho alimentario, es decir, incumplir la obligación solidaria de suministrarlos, eso genera un ilícito y por lo tanto es una comisión de un delito que debe ser punible. Dice entonces la Corte que no cabe ninguna duda sobre la existencia de la obligación alimentaria entre compañeros permanentes, con independencia de su orientación sexual. Obviamente siempre que la pareja reúna las condiciones de que trata la ley 54 del 90, ley que fue modificada por la ley 979 de 2005. Y aparece esta otra sentencia que para mí es la sentencia que abre el abanico de derechos, de posibilidades de derechos y es una sentencia supremamente incluyente, es una sentencia que básicamente derrama a favor de las parejas homosexuales derechos en igualdad de condiciones que tenían o que tienen los cónyuges o parejas de compañeros permanentes de diferente sexo. Esta sentencia C029 es una sentencia que reconoce entre otros los siguientes derechos. Por ejemplo, constituir patrimonio de familia inembargable, recibir alimentos, recibir subsidio familiar, afectar inmuebles a vivienda familiar y obviamente las circunstancias de agravación y atenuación punitiva o relación de penas. Eso es muy importante esa sentencia porque mire que cuando ya le reconoce derechos típicos de familia, entonces ya implícitamente lo que está reconociendo es que es una nueva forma de familia, entonces esto se está estableciendo como una nueva tipología familiar a partir de este tipo de sentencias y que como familia deben de tener los mismos derechos que aquellas otras familias que están conformadas por parejas de diferente sexo. Dice entonces la Corte que lo que más me interesa acá, que la ausencia de previsión legal para las parejas del mismo sexo en relación con ventajas o beneficios que resultan aplicables a las parejas heterosexuales puede dar lugar a un déficit de protección contrario a la Constitución, en la medida en que se desconoce un imperativo superior conforme al cual, en determinadas circunstancias, el ordenamiento jurídico debe contemplar un mínimo de protección para ciertos sujetos, mínimo sin el cual pueden verse comprometidos, insisto, principios y derechos superiores como la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad o la solidaridad. Este tema es fundamental. Entonces aquí, repito, esta sentencia, entre otros, simplemente trae aquí a colación unos pocos, le reconoció un montón de derechos en igualdad de condiciones. O sea, básicamente lo que siguió fue abriendo el camino, siguió abriendo el camino. Ahora, ya en el 2011 se emite la sentencia C-283 que reconoce el derecho a la porción conyugal, una cosa que yo ya había hablado anteriormente cuando expuse derechos de, de los compañeros permanentes de diferente sexo en igualdad de condiciones a cónyuges. Esta sentencia es muy particular y muy importante, porque lo que hacían las sentencias anteriores que les manifesté sobre reconocimiento de derechos era reconocerle derechos a las parejas homosexuales en las mismas condiciones que tenían los compañeros permanentes heterosexuales. Y es muy particular esta sentencia porque es que esta sentencia C-283 de 2011
al unísono, es decir, al mismo tiempo, reconoció el derecho de porción conyugal tanto a las parejas en unión marital de hecho de diferente sexo como a las parejas del mismo sexo. Es una sentencia que desde este punto de vista, si lo vemos de esa manera, es una sentencia no solamente incluyente, sino que es una sentencia que está tratando de entrada por igual a las parejas heterosexuales como a las parejas homosexuales que no estén casadas. Es trascendental esta sentencia, repito, porque las anteriores venían como de manera escalonada. Entonces, lo primero que hacían las sentencias anteriores era que primero se les reconocían derechos a las parejas heterosexuales, compañeros permanentes, en igualdad de condiciones a los derechos que tenían los cónyuges. Y ya después le reconocían esos derechos a las parejas del mismo sexo. Esta sentencia no, esta sentencia lo que hizo es escoger, tomar parejas heterosexuales que no estén casadas y parejas homosexuales que estén casadas y al unísono, al mismo tiempo le reconoció este derecho a la porción conyugal. Entonces, eso es un avance significativo en el modus operandi de la Corte. Posteriormente aparece en la sentencia C-577-2011 que exhorta al Congreso de la República para legislar sobre la formalización de la unión entre parejas del mismo sexo. Entonces, en este caso lo que se hizo fue lo siguiente. Explico detalladamente. Se demandó la inexequibilidad del artículo 113 del Código Civil, que dice que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer, solicitándole entonces a la Corte que permitiera, que autorizara el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. ¿Qué hizo la Corte en el análisis que explicó la Corte? La Corte dice, vea, el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 dice que la familia se forma por la decisión entre un hombre y una mujer. Se le estaba pidiendo con la demanda de inconstitucionalidad al respecto que permitiera que eh, se diera el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Mi función como Corte es salvaguardar que las normas realmente vayan en consonancia con la Constitución política. Entonces, si nos ponemos a analizar el artículo 113 del Código Civil, donde habla que el matrimonio se da entre hombre y mujer, y si analizamos el artículo 42 de la Constitución política, donde dice que la familia por vínculo jurídico se forma por la decisión entre un hombre y una mujer, entonces hay una plena correspondencia, consonancia entera entre el artículo 113 del Código Civil y el artículo 42 de la Constitución política. Entonces, en ese orden de ideas, a la Corte le va a tocar hacer lo siguiente: declarar exequible ese artículo y denegar las pretensiones de la demanda de inexequibilidad que contra ese artículo se presentó. Pero entonces, ¿qué hizo la Corte acto seguido? Dijo, pero tampoco la cosa se puede quedar así. O sea, si bien yo me tengo que declarar en mi vida al respecto, porque básicamente hay una compatibilidad plena entre el artículo 103 y la Constitución Política en el artículo 42, porque eso fue lo que se demandó. Sí tengo que exhortar al Congreso de la República entonces para que en el término de un año se sirva reglamentar alguna institución, alguna figura mediante la cual se pueda formalizar esa unión. Entonces, ¿qué pasó históricamente hablando? Que llegado el, el año, cumplido el año, mediante el cual pues se exhortó al Congreso para que legislara, el Congreso lastimosamente no legisló al respecto. Eso que dio a entender al sector poblacional LGTBI, por ejemplo, a que eh, dio a entender, pues la gente empezó a entender que entonces se podían ir a casar perfectamente por lo civil. Entonces, ¿qué hicieron? Fue, tocaron puerta en la notaría X le dijo, no, yo no los puedo casar. Eh, Se fue para otra notaría y lo mismo, hasta que encontraron una notaría que permitió el matrimonio. Pero no fue un matrimonio como tal, sino lo que hizo fue que a través de escritura pública se dara constancia y se solemnizara esa unión, una constancia solemne de esa unión. Obviamente la gente empezó a decir que ya estaban casados, que estaban casados, que estaban casados, pero se puede decir
que técnicamente no lo estaban, simplemente lo que se hacía en la notaría era que a través de escritura pública se dejaba constancia de esa unión. Entonces la gente lo asimiló como si fuera un matrimonio. Ya recordemos pues que en ese tiempo la Procuraduría se opuso a ello y básicamente mandó unas instrucciones a los notarios diciéndole que se abstuvieran, que aplicaran pues el tema de la conciencia allí, que la objeción de conciencia, que se abstuvieran de hacer ello y que si no los iban a investigar disciplinariamente. Entonces ahí fue que lastimosamente volvemos a lo mismo ante una falta de claridad y de precisión en las sentencias. La gente empezó a malinterpretar las cosas o a interpretar de un modo X y otro de otro modo y lo que generó fue un caos social en ese sentido, en ese momento histórico. Inclusive muchos medios de comunicación lastimosamente empezaron a manifestar que sí, que era un matrimonio. Otro sector poblacional decía que no era un matrimonio, que simplemente era eh, una formalización pues, de la unión, pero técnicamente no era un matrimonio y que por lo tanto entonces no producía los efectos de un matrimonio. En esa sentencia la Corte manifestó que ciertamente el matrimonio entre los miembros de las parejas heterosexuales está expresamente permitido por la Constitución, pero que no hay razón para entender que esa permisión implícitamente contenga la exclusión de toda posibilidad de hacer viable el ejercicio de los derechos de las personas homosexuales en el ámbito familiar, y en concreto de los que han llevado a concluir que es menester superar un déficit de protección mediante la inclusión de una institución que torne factible la posibilidad de optar entre la unión de hecho y la formalización de su relación a partir de una vinculación jurídica específica. Entonces, o sea, insisto, la Corte no exhortó al Congreso para que reglamentara el matrimonio para parejas homosexuales. Lo que hizo fue exhortarlo para que creara alguna figura que se asemejara al matrimonio. El Congreso no lo hizo, entonces algún notario se prestó para ello, garantizándoles derechos a las parejas del mismo sexo y, digámoslo así, a través de una escritura pública dejó una constancia solemne de la existencia de esa unión. Muchos empezaron a entender que era matrimonio, pero técnicamente no podíamos concluir que era un matrimonio. Ahora, mm, se produce después en el ordenamiento jurídico la sentencia de unificación de tutelas 617 del año 2014, que reconoció el derecho a ser adoptado por la pareja del mismo sexo de la madre biológica. Esto básicamente fue por allá, partió pues de la base por allá de una sentencia de tutela en Río Negro, Antioquia, de una pareja homosexual de mujeres que una a través de mecanismos o métodos de procreación asistida había tenido un hijo y la otra pareja quería adoptarlo. Y en ese caso particular, la Corte Sentencia de Unificación reconoció este derecho y dijo que cuando una persona adopta el hijo biológico de su compañero permanente, la condición de homosexual de la pareja adoptante no puede ser fundamento para resolver negativamente el respectivo trámite administrativo. O sea que lo que hizo fue, eh, digamos de una manera u otra, eh, exhortar o conminar a los defensores de familia para que autorizaran la adopción, en este caso en particular. Y obviamente esto, para que no quedara como una tutela de revisión al aire, fue llevada a unificación en la sentencia, repito, SU 617-2014. Ya después, a través de la sentencia C683 de 2015, la Corte Constitucional determinó que las parejas del mismo sexo están habilitadas para adoptar conjuntamente, independientemente en este caso de que quien fuera a ser adoptado fuera hijo biológico del otro, acorde con una lectura de las normas legales acusadas conforme a la Constitución Política y los tratados internacionales sobre derechos humanos que consagran la protección del interés superior del niño, niña o adolescente. Yo quiero hacer una precisión muy importante sobre lo que hoy esta sentencia. Esta sentencia inclusive, para llegar a esa decisión, la Corte tomó en consideración un montón de resultados de pruebas, de exámenes, de análisis que se habían hecho sobre las implicaciones psicosociales, afectivas, en fin, que podría tener un niño o niña adolescente que fuera adoptado por una pareja del mismo sexo. Y concluyó la Corte pues que básicamente ningún resultado determinaba que fuera a sufrir algún
percance emocional, afectivo, psicológico, en fin, un niño que fuera adoptado o niño o adolescente que fuera adoptado por parejas del mismo sexo. Entonces, en ese sentido, la Corte autorizó que, no autorizó, y ojo con esto, no autorizó que las parejas homosexuales adoptaran, sino que autorizó a que un niño fuera adoptado por una pareja homosexual. Y eso es algo muy importante, porque es que básicamente con anterioridad se había solicitado a través de innumerables demandas que se le permitiera a la pareja homosexual el derecho, se le diera el derecho a adoptar. Y la Corte siempre fue muy enfática diciendo, es que eso no es un derecho de la pareja, eso no es un derecho de la pareja, la adopción es un derecho del niño, de la niña o del adolescente a tener una familia. Entonces, a través de con esta sentencia básicamente se resolvió sobre una demanda de inexequibilidad que, digámoslo así, sí se formuló o se direccionó adecuadamente, porque ya a través de esta demanda de inexequibilidad lo que hizo el pretensionante fue solicitar no que la pareja del mismo sexo tuviera derecho a adoptar, sino más bien que un niño tuviera derecho a ser adoptado, a tener una familia independientemente si era una familia conformada por una pareja homosexual o heterosexual. Entonces aquí es donde la Corte concluyó que primero que todo eso no genera ningún percance para el niño, niña, adolescente cuando es adoptado, y segundo que a la luz pues, de sus derechos a tener una familia, a recibir cariño, a ser formado en un núcleo familiar que se apersone de él y le brinde todo lo necesario para su desarrollo integral, tienen pleno derecho a ser adoptados. Entonces aquí básicamente lo que dice la Corte es que en vista eh, de que no se encuentra acreditado de manera concluyente que los menores sufran o puedan sufrir algún tipo de afectación en su desarrollo armónico e integral por el hecho de ser adoptados o crecer en el entorno de una familia conformada por parejas del mismo sexo, excluir a estas últimas del universo de potenciales adoptantes implica entonces una limitación del derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, que, digámoslo así, afecta injustificada, irrazonable y desproporcionalmente su interés superior. Entonces aquí básicamente lo que dijo no fue que las parejas homosexuales tenían derecho a adoptar, sino que un niño tiene derecho a ser adoptado, a tener una familia, independientemente que ésta sea compuesta por pareja del mismo sexo o pareja heterosexual. Avance pues ya digámoslo así prácticamente completo de reconocimiento a los derechos de las parejas homoparentales, aunque faltaba pues la cerecita en el pastel, que fue esta sentencia SU 214-2016, que por fin reconoce el derecho al matrimonio civil en parejas del mismo sexo. Esta sentencia unificadora de acciones de tutela dice que, dice, la leer completa, dice que no excluye la posibilidad de contraer matrimonio por personas del mismo sexo. Estamos hablando del matrimonio civil. Dice que no puede ser comprendido de forma aislada el artículo de la 42 de la Constitución Política, sino en perfecta armonía con los principios de la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad en materia de matrimonio por parejas del mismo sexo. Entonces esa ponencia básicamente tuvo tres elementos contundentes. Primero, que esas solemnidades, o más bien esas, digámoslo así, esas escrituras públicas que en otrora se hicieron ante notarios para solemnizar la unión, eh, quedaran vigentes y se, digámoslo así, se consideraran como matrimonios perfectamente válidos, matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo. Entonces, algo muy importante sobre esta sentencia de SEU, que es una sentencia que tiene efectos retroactivos, no solamente con un efecto general inmediato hacia el futuro, sino que lo que dijo fue, vea, recuerden que hace tiempo había exhortado yo al Congreso de la República para que eh, reglamentar alguna figura, alguna institución parecida al matrimonio para parejas homosexuales. Que el Congreso no lo hizo, que muchas parejas homosexuales fueron y a través de una escritura pública en notaría a solemnizar su unión, es decir, a dejar una constancia solemne de la existencia de su unión. ¿Qué quiero decir yo con esta sentencia? Dijo la Corte, que esas solemnizaciones que se hicieron son matrimonios. Entiéndase ello como matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo. Segundo, advierte que el ejercicio del matrimonio igualitario, así como ocurre con el matrimonio heterosexual,
puede realizarse en cualquier juzgado y notaría. Recuerden, juez civil municipal en un proceso de única instancia, artículo 17 del Código Penal del Proceso. Entonces, por último, aclaró contundentemente que ni jueces ni notarios se pueden negar al matrimonio aduciendo objeción de conciencia, como lo había prácticamente impuesto en su momento la Procuraduría General de la Nación. Entonces, básicamente con esto sí quiero concluir que hoy por hoy ha habido un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo o parejas homoparentales en las mismas condiciones de derechos que tienen los cónyuges o, digámoslo así, parejas en unión marital de hecho que sean heterosexuales. Ahora, lastimosamente, sí hay que decirlo, es que ha habido una indiferencia total por parte del legislador. El legislador colombiano, lastimosamente, se ha quedado muy corto y no ha expedido eh, leyes que reconozcan derechos, sino que, como lo hemos podido observar, básicamente el avance en el reconocimiento de los derechos se ha dado es a nivel jurisprudencial.